Bueno, pues entre algunos pensadores posmarxistas y marxistas existe la dudosa idea de que el socialismo consistiría en la socialización del excedente producido por la clase obrera, ¿no? En contra de la apropiación que de ese excedente llevaría a cabo la clase capitalista, ¿no? Entonces, bajo esta noción se llegó a convertir el antagonismo de clase en el terreno de las relaciones de producción en una cuestión puramente distribucionista, ¿no? Y las fuentes de este equívoco las podemos encontrar en las ideas de Charles Ganil y de David Ricardo, a cuya crítica, ¿no?, están dedicados los pasajes que hoy revisaremos de teorías sobre la plusvalía de Carlos Marx. Y bueno, mi nombre es Yankel Peralta, del otro lado está Pablo, y bueno, con esto vamos a comenzar. Bueno, básicamente vamos a hablar hoy de la diferencia entre el concepto de excedente económico y el concepto de plusvalor, ¿no? El concepto de excedente económico, digamos, sería un concepto un poco más amplio que el de plusvalor. El plusvalor es una noción de excedente quizá, pero más restringida, más específica o más teóricamente cargada, ¿no? Podríamos decir. El de excedente admite varias interpretaciones, pero muchas veces se ha confundido dentro de la discusión marxista, ¿no?, el plusvalor con el concepto de excedente, lo cual lleva a muchos equívocos, sobre todo en términos de lo que se entiende por lucha de clases o por la reducción o eliminación del plusvalor, ¿no? Entonces, el excedente eh, es una concepción técnica, ¿no?, eh, de la riqueza que rebasa el margen de necesidades de los productores directos, ¿no? Entonces, los productores directos producen una magnitud de riqueza bruta, por decirlo así, ¿no? Y de esa magnitud, el excedente, que es lo que en estas sesiones hemos llamado producto neto y que tiene que ver con la ganancia y la renta, ¿no? Eh, lo que rebasa las necesidades de los productores inmediatos sería ese excedente, pero sería resultado de mejoras en la productividad, ya sea por la organización del trabajo o ya sea por la innovación tecnológica, ¿no? Entonces, el excedente es el aumento en el volumen del producto por encima de las necesidades de los productores inmediatos como efecto unilateral del incremento en la productividad, ¿no? En cambio, los conceptos de plusvalor y de plusproducto tienen connotaciones, además de las técnicas, tienen las principales serían político-económicas, ¿no? Incluso en la versión fisiocrática que también revisamos, ¿no? Y tienen que ver en principio con las relaciones de distribución, pero que ocurren en el contexto de la unidad de producción mercantil, es decir, las relaciones de producción propiamente dichas, ¿no? Una y otra noción, como dije, pueden confundirse y se han confundido y han sido confundidas, dando lugar a nociones equívocas, ¿no?, de lo que significa el desarrollo económico en la sociedad. Antes de entrar en detalles sobre los apartados que vamos a revisar hoy, solamente quiero entonces aclarar esto. El plusvalor es un excedente que no es un resultado unilateral del desarrollo de la producción, ¿eh?, sino que es el resultado de abaratar los costos de reproducción de la clase obrera. Entonces, no necesariamente significa que hay una producción de más riqueza o de más valor, ¿no? No inmediatamente, sino que en todo momento tiene que ver con la proporción o más bien con la participación que la clase obrera tiene en lo producido y no tiene que ver con un excedente por encima de sus necesidades de forma inmediata, ¿no? Entonces vamos a ver con detalle esto. Es una distinción muy, muy sutil, ¿no? Eh, Mientras que, como decía, el excedente tiene que ver con un incremento unilateral
del desarrollo de la productividad. El plusvalor tiene que ver con, además de eso, con factores político-económicos, ¿no? Entonces, ahí es donde está el meollo del asunto. No sé si quieres decir algo, Pablo, antes de que empecemos. Realmente que, como dices, Yankel, la confusión entre las dos categorías de excedente y de plusvalor, como dices, por desgracia se ha vuelto común entre diferentes grupos de pensadores, de teóricos, tanto marxistas, posmarxistas, lo que se pueda llamar como eso, como también fuera del marxismo, también hay una este, interpretación de Marx, o que se le aduce a Marx, que combina estas dos categorías por razones históricas, ¿no? Por ejemplo, yo sé de ello es de primera mano por haber leído estos trabajos en ciertas tradiciones del pensamiento francés. Pienso yo que por influencia tal vez de Althusser, no sé si sepas si Althusser, Balívar o dentro de las lecturas francesas de Marx se lleva a cabo esta confusión, pero es algo que más que señalar a autores específicos que lo cometen, creo que es importante mencionar que también es como una lectura que se ha popularizado sobre Marx, incluso fuera del marxismo, ¿no? Y que eso es, a mi parecer, un problema grande porque eso conduce a interpretaciones erróneas, en mi parecer, de lo que la teoría marxista tendría que decir al respecto de no solamente las composiciones de valor de la sociedad, sino también lo que veremos también en este capítulo, que es más bien la composición orgánica, ¿no? La, Sí, claro. la razón entre el capital constante y el capital variable, pero a diferencia de la composición de valor, sería esta en términos de los valores de uso, ¿no es cierto? Entonces, nada más mencionar eso, que es una desgracia que haya una malinterpretación de estos términos, una confusión de estos términos, incluso viendo desde fuera al marxismo, y eso tal vez sería lo peor. Sí, otra nota que quizá pueda dar una pista sobre en qué radica la diferencia tiene que ver con la concepción del salario como pago por el trabajo o bien como pago por la capacidad de trabajo, ¿no? Ya sabemos que el concepto de salario en Marx es el pago por la capacidad de trabajo y no por el trabajo efectivamente desplegado, ¿no? Entonces, en términos monetarios, el excedente presupondría que a los trabajadores se les paga su jornada laboral entera, ¿ja? O sea, 8 horas, por ejemplo, ¿no? Y que el excedente sería lo que equivale por arriba de esa jornada laboral en su producción, ¿ok? Entonces, de lo que se trataría entonces es de incrementar el excedente, pero no habría ningún problema de explotación, nada, porque a los trabajadores ya se les habría pagado lo que equivale toda su jornada laboral, ¿no? Entonces trabajan 8 horas, se les pagan esas 8 horas, pero producen un valor por encima de esas 8 horas, igual a 10, por ejemplo, ¿no? Entonces el producto neto, ese excedente, sería igual a 2 horas. En cambio, en la concepción marxista, no se puede producir nada por encima del valor del tiempo de trabajo efectivamente empleado, ¿no? Entonces, si hay un excedente, es porque solamente se paga una fracción de la jornada laboral. Ajá. Y, digamos, de esas 8 horas, solamente 4 y otros 4 es el producto neto, que sería entonces plus valor. Pero entonces sí se ve la diferencia ahí creo que se ve, en esos términos se ve todavía más clara la diferencia, ¿no? Entonces, mientras que en un caso es un excedente por encima del valor de la jornada laboral, en el otro es un excedente por encima de una fracción de la jornada laboral que es equivalente al costo de producción de la fuerza de trabajo. Entonces sería como, en términos monetarios quizás un poco más fácil indicar en qué radica la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar con Charles Ganil, que en la última sesión ya habíamos hablado de él. Y bueno, voy a resumir un poco que su punto de vista es neomercantilista, y digo neomercantilista porque es posterior a Adam Smith, o sea, ya en una época posterior al mercantilismo. Según su posición, es la posición de Ganil, es que la magnitud del valor está determinada por el valor de cambio, es decir, por proporción en que se intercambia por otras mercancías, ¿no? Y ya habíamos dicho, y bueno, el valor entonces no tiene que ver ni con la cantidad de trabajo para Ganil, ¿no?
ni con la cantidad de trabajo objetivada en la mercancía, ni con el valor de uso de esas mercancías. Marx ya habíamos dicho que desecha esa interpretación porque dice que si concebimos el valor solamente en términos de su proporción, por un lado, la riqueza se nos vuelve inconmensurable, porque entonces no podríamos agregar en una sola cantidad eh, de distintas cantidades de riqueza cualitativamente heterogéneas entre sí, ¿no? Y la prueba de eso sería que, en segundo lugar, nos encontraríamos con el absurdo de que toda la riqueza, si la ponemos de un lado de la ecuación, no tendría valor de cambio, ¿no? Porque no habría forma de comparar entonces cuál es su proporción de intercambio, ¿no? Ese es el absurdo al que Marx reduce la interpretación puramente circulacionista, mercantilista, pues, de Ganil en lo que se refiere al valor. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Entonces, Ganil creo que es el mejor ejemplo y un ejemplo más burdo de esta interpretación del producto neto como excedente, ¿no? Como excedente económico. Cada vez que yo diga producto neto, entiéndase que estoy hablando de lo que, de la parte del valor que se descompone en ganancia para el capitalista y en renta para los terratenientes, ¿no? Para que no haya confusiones, ¿no? Entonces, para Ganil, la medida de la riqueza es la amplitud del producto neto. ¿Sí? En esto están de acuerdo tanto Ganil como Ricardo en contra de Smith. Para Smith, la medida de la riqueza es el producto bruto. ¿Sí? Para Smith, el producto bruto se compone de salario, ganancia y renta. ¿Okay? El producto neto es lo que se obtiene una vez que descuentas los salarios y te quedas solamente con la ganancia y la renta. Entonces, para Ganil, la medida de la riqueza propiamente dicha es la ganancia y la renta. ¿Por qué? Porque se trata del excedente, ¿no? Por encima de las necesidades de los productores directos, que sería el equivalente a los salarios, ¿no? Entonces, la sociedad sería más rica en la medida en que cada vez menos trabajadores puedan arrojar un excedente y ese excedente pueda costear que una mayor parte de la población pase de la clase trabajadora a las clases altas. Esa es como su versión progresista, pues, ¿no? De la economía. Es una versión de la que se burla mucho Marx, pero lo que se me hace interesante es que es como un punto de vista muy de sentido común y que incluso hoy podríamos eh, lo voy a decir al rato, pero incluso Adorno defiende tiene esa versión, esa interpretación del excedente, ¿eh? Y eso lo tengo en mi tesis. Por- no lo estoy diciendo solamente por tirar pedradas. En fin, entonces, bueno, entonces los trabajadores productivos, que es el tema en el que estamos ocupándonos, son aquellos que arrojan un excedente por encima del equivalente a su salario. Ese excedente es el producto neto, ¿no? Entonces, para Ganil, el excedente, el producto neto, aumenta absoluta y relativamente en función de la mayor productividad del trabajo, ¿no? De manera que un índice adecuado del desarrollo económico sería un tendencial de crecimiento de la población que se ocupa de forma productiva. Entonces, aquí va a ser una principal desacuerdo con Smith, ¿eh? Porque para Smith un índice, ¿no? Aunque no el único, pero un índice de el buen funcionamiento económico es que se ocupen o que muchas de las ramas de la economía se conviertan en ramas productivas, es decir, que arrojen ganancia. Pero para Ganil esto querría decir, ¿ja?, que hay muchísimos trabajadores empleados para cubrir su sustento y que además arrojen un excedente. De lo que se trata para Ganil es que más bien se mejore tanto la productividad que se requieran cada vez en proporción, cada vez menos trabajadores y trabajadoras directos, pues, ¿no? Y que crezca por mucho más, por arriba de esa proporción, el excedente para costear entonces la movilidad social desde las clases trabajadoras hacia aquí aparece el término ya clases medias, ¿no? Que es
que un índice para, bueno, un rasgo con el cual podríamos identificar aquí lo que se entiende por clase media son las clases en este contexto improductivas, pues, ¿no? O sea, que ya pueden ocupar funciones de públicas, por ejemplo, ¿no? De gestión, etcétera. Cosas que no tienen que ver con la producción de bienes materiales para la sobrevivencia, ¿no? Sería, como Entonces, dices, un índice del desarrollo económico para Ganil, ¿no? Que sí, para sería ganar. en la expansión el trabajo neto, se vería entonces, para empezar, la obsesión, digamos, que tiene Adam Smith por el trabajo productivo se vería en su fijación por el trabajo bruto, ¿no? Porque lo que quieres es mayor masa de trabajadores productivos para tener un producto bruto mayor, ¿no? Correcto. Ajá. En términos absolutos. Pero mientras que para Ganil lo que importa es la proporción existente entre los trabajos productivos y los trabajos productivos, improductivos y productivos, en la medida en que Ujú. una menor proporción de trabajos productivos pueda costear socialmente una mayor proporción de trabajos improductivos, ¿no? Y que Correcto. eso sería la riqueza de una sociedad en la medida en que la ha despegado de la necesidad del trabajo productivo para hacerla capaz de ocuparse en cosas como por ejemplo la administración, Ujú. trabajos intelectuales, trabajos artísticos, de servicios, etcétera, 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 ¿no? Correcto. Y también Ujú. se podría pensar tal vez ocio y otras cosas, ¿no? Correcto. Ujú. A ver, entonces voy a leer el pasaje. Dice, si un país, esta es una cita de Ganil, ¿no? Dice, si un país carece de máquinas y se ve obligado a trabajar solamente con sus brazos, las clases trabajadoras consumirán casi el volumen total de sus productos. A medida que la industria progresa y se perfecciona mediante la división del trabajo, la pericia de los obreros y la invención de nuevas máquinas, disminuyen los costos de producción, o dicho con otras palabras, se necesitan menos trabajadores para obtener un producto mayor, ¿no? Entonces, ahí está la cosa, ¿no? Como dice Marx citando a Ricardo, bueno, no sé si citándolo, parafraseándolo, ni Ganil ni Ricardo ven con la misma ternura el, eh, la ocupación de los trabajadores en oficios productivos, ¿no? Porque para ellos es un índice, sobre todo para Ganil, ¿no? Es un índice de subdesarrollo económico y tecnológico, en la medida en que si para producir ese excedente se requieren muchas manos, entonces quiere decir que estamos retrasados en nuestra productividad, ¿no? Entonces, bueno, entonces la aplicación de Ganil es como sigue, ¿no? Cuando la división del trabajo y el nivel de pericia manual no alcanzan todavía su cenit en todos los ramos económicos, la innovación tecnológica desplazará a los obreros a distintos ramos, ¿no? Sin afectar, grosso modo, la, el ¿cómo se dice? La densidad poblacional de la clase, pues, ¿no? En cambio, cuando ya se ha alcanzado ese grado de desarrollo técnico en todos los ramos, ¿no? La innovación tecnológica va entonces a desplazar a las masas de la clase obrera hacia las clases capitalistas y rentistas, ¿no? O sea, va a crear movilidad social ascendente. Y aquí es curiosísimo, ¿no? Porque lo que dice Daniel es que no va a haber desempleo, o sea, ese desplazamiento no va a redundar o no va a resultar en desempleo, sino que va a haber ascenso social, ¿no? Y Además todo es eso un es... argumento que Marx ya ha trabajado en el tomo uno, ¿no? El Uh-huh. argumento de que al liberarse una porción del capital por la introducción de las nuevas tecnologías en la forma de ya no tener que pagar una cierta porción de salarios, ese capital luego puede ocuparse en otra función productiva y al final simplemente se contratan nuevos trabajadores, pero como una nueva unidad productiva en la medida en que están unidos a una nueva máquina, ¿no? Proporcionalmente, por este crecimiento proporcional de la producción que describe en el Uh-huh. primer tomo. Pero para Marx va a ser falsa o va a ser errónea esta concepción, ¿no? Porque ¿qué nos asegura que una porción de capital liberada en algún lugar sea empleada nuevamente de manera productiva, ¿no? Claro. Sí, además, todo el punto de desacuerdo es la concepción de excedente, ¿no? Porque aquí simplemente es el resultado unilateral de una mejora en la productividad.
simplemente aumenta el producto y eso permitiría, en teoría, la movilidad social ascendente. Aquí es donde voy a retomar lo de la Escuela de Frankfurt, sobre todo en relación también con Bolívar Echeverría, porque extrañamente también Bolívar Echeverría suscribe esta noción. Un poco lo que dice Adorno es, y Adorno le sorprende, ¿no? Que por qué si con las máquinas, ¿no? Con el desarrollo de las máquinas, etcétera, se podría crear un excedente tal, ¿no? Que podrían suprimirse los trabajadores manuales, así les dice, no me acuerdo la cita, si quieren, si hay polémica sobre esto puedo traer las citas, ¿eh? Este, y de tal manera que entonces podríamos vivir en el reino de la libertad y abandonar el reino de la necesidad. Ay, perdón, es que mi gatito está moviendo aquí eh, lo sorprendente para él es que teniendo esa posibilidad no se actualice en ese sentido, sino que se actualice para el sometimiento humano, ¿no? Y es un poco lo que dice Bolívar Echeverría, no un poco, de hecho replica ese argumento porque entonces lo que dice Bolívar es que el capitalismo es una actualización de la modernidad, si por modernidad entendemos esta tendencia a la abundancia que abriría el desarrollo tecnológico. Ajá. Y entonces lo que yo le cuestionaba a Bolívar en mi tesis es que si entendemos técnicamente lo que está diciendo Marx en el Capital, es que el desarrollo tecnológico bajo el capital se desarrolla para ampliar el tiempo de plus trabajo, no para ampliar ni la riqueza disponible, ni para reducir las manos ocupadas en trabajos productivos. El telos tecnológico del capital es para ampliar el tiempo de plus trabajo. O sea, no hay ningún índice que nos indique, por lo menos según los parámetros marxistas, que la tendencia es a reducir la jornada o a crear mayor riqueza o las dos cosas compaginadas, ¿no? Entonces, si hablamos de tendencias, yo cuestionaba a Bolívar y decía, pero es que esa tendencia no es de la modernidad. O sea, si la tendencia es hacia dónde va la modernidad y la modernidad se supone que tendría que ser esta idea progresista de crear un excedente y de la mejora tecnológica, yo no veo esa tendencia en el capital, por lo menos no con el diagnóstico de Marx. Bajo esos parámetros, entonces el capital no es moderno, y no es una forma de la modernidad, ¿no? Será todo mi punto. Pero creo que esa lectura la jala Bolívar no de Marx, sino de la escuela de Frankfurt. Porque es muy incompatible con lo que dice literalmente Marx. O sea, yo en Marx yo no veo que él lea esa tendencia en el capital. Este es el argumento de las ilusiones de la modernidad, ¿no? En las 15 tesis, ya al final del libro, donde dice exactamente lo que acaba de expresar Yankel, pero él sí defiende que el capitalismo es de hecho una forma histórica concreta de la modernidad, ¿no? Defiende que puede haber otra, ¿no? Pero Ujú. entonces, si el capitalismo es genuinamente parte de la modernidad, pero como tendencia de la modernidad está justamente esta tendencia a reducir el tiempo necesario de trabajo, y crear más, menos tiempo de plus trabajo, sí, no, eso sí, ¿no? Ujú. De tal manera que pueda haber abundancia en la sociedad. En el capitalismo no se daría eso. Entonces, o ya no sería genuinamente modernidad, o la noción de modernidad de Bolívar Echeverría es inconsistente consigo misma, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese Sí, sí, sería sí. como el O sea, problema, ¿no? lo que él argumenta, obviamente él no dice que el... Perdón, estoy poniendo esto y... A ver. Sí, sí, Obviamente él no dice que el capitalismo actualice o sí, realice esa posibilidad. Lo que él dice es que el capitalismo de alguna forma lo sabotea. sí. Eh, en eso no hay polémica. En lo que hay polémica es que él dice que es una forma moderna en la medida en que Ujú. lleva consigo esa tendencia hacia la reducción del tiempo de trabajo en términos absolutos y el Sí. aumento de la riqueza debido al aumento de la productividad. Y lo que yo digo es que si vemos las tendencias tales como las describe Marx, esa tendencia yo no la veo. Independiente de que después digamos que se sabotea o no se sabotea, eso es otro asunto. Como tendencia yo no la veo, ¿no? Pero bueno, mi punto es que esta es un poco el esquema de explicación que desarrolla Ganil, ¿no? Es decir, puesto de forma muy burda, hay mejoras técnicas y tecnológicas y organizativas en la productividad, eso permite que haya un
un excedente de riqueza más amplio y eso permite la movilidad social ascendente. Ese sería básicamente el esquema argumentativo. Y hay muchos pasajes en Adorno, los podríamos citar, donde repite esa misma explicación. Y lo que se pregunta a Adorno, lo que le sorprende a Adorno es por qué todavía no se puede actualizar en esos términos, ¿no? Y aquí Marx va a ser muy, muy conciso de por qué incluso esa es una ilusión de Ganil, pues, ¿no? Que incluso las mejoras productivas no solo no van a permitir la movilidad, sino que van a ampliar el empleo de clases, de la clase proletaria. O sea, van a hacer a la clase proletaria más densa en términos demográficos, pues, ¿no? Eso se me hace, parece una tesis muy importante porque además nos afecta hoy por hoy en cómo entendemos el desplazamiento tecnológico de la inteligencia artificial últimamente, pues, ¿no? Si va a ser un desplazamiento absoluto, que sería un poco en las lecturas de Ganil, uno diría que sí, pero en las lecturas marxistas eso no ocurriría así. Va a haber un desplazamiento relativo, una precarización, una simplificación del trabajo, pero en última instancia va a haber una reproletarización a escala masiva con trabajos cada vez más basura, por decirlo así, eh, empleados, o sea, un ejército renovado de asalariados con empleos cada vez menos eh, o más, cada vez más alienantes, por decirlo así. Incluso hoy por la mañana se daba a conocer un informe de la OCDE que reconoce que en México, a pesar de que haya tasas de desempleo menores, la calidad del empleo en medida de el salario es peor, ¿no? Entonces, justamente lo estaba leyendo en la mañana y estaba pensando en la lectura. Hay un artículo que se publica en Sin embargo, nomás para mencionarlo, escrito por Blanca Juárez, que se llama Trabajar en precariedad, y la entrada dice así: la OCDE reconoce la recuperación salarial en México y su baja tasa de desempleo. Pese a ello, millones de personas laboran jornadas excesivas con sueldos insuficientes, ¿no? Entonces, a pesar de que haya más trabajadores, el sueldo y las jornadas son peores para esos trabajadores. Esa es la tendencia que actualiza el capitalismo. O sea, para Marx, desde el punto de vista marxista, no hay ninguna tendencia al excedente y al ascenso social que después se vea saboteada por caciques capitalistas, pues, ¿no? No, la Y que tendencia es también esa, es, ¿no? y que podemos ver cómo se aparece esta racionalidad que vemos en Ganil, que vemos, como dice Yankel en Adorno, como vemos en Bolívar Echeverría, en las discusiones contemporáneas sobre las IA, por ejemplo, ¿no? Uno de los argumentos que se ofrece todo el tiempo para hablar, digamos, a favor de las nuevas tecnologías de la IA, Mm. los esquemas de lenguaje grandes, todo eso, es la idea de que sí van a desplazar laboralmente a ciertas personas, pero eso va a hacer que surjan nuevos puestos de trabajo dentro de la esfera de la IA para que estos trabajadores desplazados puedan recapacitarse, que también es un sueño neoliberal, esto de que los trabajadores desplazados puedan perfectamente recapacitarse, y hasta Marx se burla en este capítulo de esa misma idea. Sí, sí. Dice algo así como: en el mejor de los casos, sus hijos, ellos van a languidecer como indigentes, ¿no? Y esos es los hechos de cómo funciona la dinámica de clases aquí. Pero la idea sería que entonces estas personas se van a recapacitar como ingenieros en programación de la IA, van a trabajar dentro de la IA, van a ser reabsorbidos y va a haber movilidad social en última instancia, ¿no? Y la cuestión aquí es, a donde van a ir muy probablemente a trabajar esas personas es en trabajo de aplicación, informal, crimen, o a trabajos subpagados con largas horas de jornada laboral y una calidad de trabajo horrible, ¿no? Entonces, es un argumento que se ha reproducido también actualmente en muchos lugares. Sí, también esto afecta, porque muchos o de los que se han visto directamente afectados, entre muchos, pues, son los programadores, ¿no? Y en la guerra de clases de Silicon Valley eso se ve muy claramente porque la amenaza de que la IA los va a desplazar lo que hace es que se les recontrata para que eh, gestionen los procesos automáticos que se hacen por inteligencia artificial, pero a un menor costo de lo que lo harían si no, o sea, si lo hicieran directamente ellos, pues. O sea, de todas formas tienen que realizar ese trabajo intelectual
de saber programar, tienen que tener la calificación, pero como alguien ya lo automatizó, solamente tienen que vigilar pues, el funcionamiento de la máquina y debido a esa reducción en la intensidad, bueno, no en la intensidad, sino en la complejidad de su trabajo, más bien, se abaratan sus costos, ¿no? Entonces, Eso es una de las cosas que ponía el David Graeber como trabajos de mierda, ¿no? El parcheo de software, sí, porque el parcheo de simplemente no lo software, sí. hacemos bien desde el comienzo en vez de pagarle Ujú, redundantemente a otro trabajador para que haga lo mismo después. ujú. Entonces, aquí hay una podríamos actualizar uno de los diagnósticos de Marx, ¿no? Para el contexto que es que los trabajadores se vuelven apéndices cognitivos, en este caso, de las máquinas de programación, ¿no? Entonces, sí, en efecto. Y a mí un poco la preocupación de Adorno y de los de la teoría crítica y de Bolívar Echeverría en cierto sentido, eh, se me parece mucho al meme de que yo estoy de acuerdo con el meme, por lo demás, que dice que me gustaría que la inteligencia artificial lavara los trastes, que hiciera todo para que yo tuviera tiempo de hacer arte, etcétera, etcétera, en lugar de que la inteligencia artificial haga arte y yo me dedique a lavar trastes, etcétera, ¿no? Esa es una preocupación genuina, pues, y lo entiendo de como preocupación del sentido común, la entiendo, pero no la entiendo como una preocupación expresada teóricamente por Adorno. Adorno y Bolívar Echeverría deberían saber que esas no son las tendencias de la tecnología del capital, pues, o sea, sorprende que tengan esa visión, eh, digo, como sentido común y como aspiración social, creo que es natural, pues, y está bien, ¿no? O sea, no, pero como diagnóstico marxista eso es lo que se me hace rarísimo. ¿Estaría eso relacionado con este tenor como pesimista que luego se le diagnostica a la Escuela de Frankfurt, de que si esta es la tendencia del capitalismo, eso explicaría por qué entonces las clases trabajadoras occidentales se encuentran como ya domesticadas por el Mm. capital y por las democracias y los estados de bienestar europeos, norteamericanos, etcétera, ¿no? Se encontraría ahí. Sí, yo creo que sí hay, yo creo que de base sí hay una desconfianza a la clase proletaria y a su iniciativa en términos políticos, que puede incluso el hecho de que de alguna forma, no tengo ahorita los pasajes precisos, entonces aquí no me comprometo tanto, pero sí da la impresión de que un poco el diagnóstico es que la clase obrera se aburguesa, ¿no? Conforme se integra a la sociedad de consumo. Y tiene que ver un poco con esto, con la sociedad de la abundancia. Uno de los grandes diagnósticos de la Escuela de Frankfurt es la sociedad, bueno, de los grandes escenarios en los cuales realizan sus diagnósticos es la sociedad eh, capitalista de Estados Unidos, pues, ¿no? Y lo que ellos detectan como alienación de la conciencia en ese terreno y en el terreno de la gran abundancia de mercancías. Entonces yo creo que sí están leyendo un poco cuáles serían los efectos o cuáles son los efectos de hecho del desarrollo de las fuerzas productivas y que no tienen que ver, según ellos, con la el tendencial interés de la clase obrera de redistribuir el excedente, sino que el interés es seguirse enajenando en el consumo, pues, ¿no? Básicamente. Y Y yo que creo que no están esté, leyendo todo mal, güey. y que justamente ahí tal vez el error de lecturas, no solamente de la teoría marxista y de las categorías de la teoría marxista, podría explicarse tal vez porque de hecho están observando que una sociedad particular, en circunstancias históricas particulares como la norteamericana, sí es capaz de proporcionar a su ciudadanía un cierto beneficio social, un cierto nivel socioeconómico, unos ciertos intereses distintos de la supervivencia inmediata como proletarios y las luchas de clase tradicionales, pero que identifican eso como una tendencia del capital Exactamente, eso es. Ajá. y no como circunstancias históricas particulares después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, no, y además La, lo leen. Ajá, perdón, perdón. perdón, nada más para terminar esta idea, la posición ventajosa que tiene Norteamérica respecto al resto del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, con el plan Marshall de reconstrucción europea, las inversiones del capital norteamericano constructor en Europa después de la destrucción de la guerra, el comercio, su comandancia de la economía japonesa, su injerencia durante las próximas décadas en Latinoamérica a través de la Guerra Fría y todo eso que le permite justamente hacer que su población reciba los beneficios de lo que ahora se convierte en un imperio norteamericano durante el siglo XX, ¿no? Sí, sí, sí.
Pero mi punto un poco es que ellos diagnostican todo esto en este esquema de desarrollo ganiliano, le voy a decir, de que se trata justamente por el desarrollo de las fuerzas productivas, hay un excedente que permite la movilidad social ascendente, pero eso nos trae un segundo problema que ya no tendría que ver con la explotación de la clase proletaria, sino con su enajenación en la esfera del consumo, pues, ¿no? Ese sería básicamente el rediagnóstico que estarían haciendo fuera ya del parámetro de la explotación y del plus trabajo y del plus valor, pues, ¿no? Ya lo estarían haciendo por eso en otro terreno. Entonces, a mí es lo que se me hace un problema, que el marco teórico, pues, desde donde están interpretando la enajenación en el capitalismo contemporáneo, como se le quiera llamar, de consumo, es este esquema muy de Ganil, ¿no? No sé si sea original de Ganil, ¿eh? Eso sería interesantísimo rastrear cuál es el esquema de explicación, pero que a mí se me hace muy como de aldea de los pitufos, en el sentido de que parece que todos vivimos en una isla, entonces y que las mejoras tecnológicas se traducen en una redistribución para toda la comunidad, ¿no? Y donde están haciendo abstracción de las relaciones de intercambio y de la relación de clase y de cómo se definen las jornadas laborales en virtud de esa relación de clase, e incluso cómo se define la tendencia del desarrollo tecnológico en el contexto de la lucha de clases, que para Marx es lo primordial, pues, ¿no? Entonces yo creo que tienen una lectura muy tecnologicista de que el desarrollo de las fuerzas productivas lleva simplemente a un excedente que debería de permitir la movilidad social, ¿no? Pero que ya no tiene, y que es un problema más bien de distribución y que no tiene que ver directamente con el antagonismo de clase, que pues el posmarxismo casi casi se define por eso, por abandonar la prelación teórica de la lucha de clases, ¿no? Que en última instancia tendría que estar relacionado con esta concepción de el plusvalor frente a el excedente, ¿no? Como si la cuestión fuera el excedente que se produce en la sociedad en términos de eh, ¿cómo lo pone el Ganil? El valor neto, o el Producto excedente neto. neto, producto neto, perdón, producto neto, y no más bien las específicas relaciones de producción que determinan la proporción de la inversión en los dos rubros de la inversión capitalista, ¿no? Capital variable y capital constante, ¿no? Y que es esa inversión en capital constante siempre con vistas en la producción de más plusvalor por medio de la ampliación del tiempo de plus trabajo, la Claro. reducción del tiempo de trabajo necesario, que no se traduce necesariamente siempre en ni una movilidad social, ni necesariamente en las mejoras de las condiciones de la clase productora, ¿no? Que también sería como la otra. A mí me parece que en Ganil, al menos como lo describe Marx, sí hay una idea de que no solamente se mejora la condición de la clase Ujú, trabajadora, ujú. sino que los trabajadores transitan hacia una clase diferente que es la clase propietaria. Sí. Eh, Ujú. Versiones más recientes, modernas o actualizadas del argumento pueden decir, bueno, no es que estemos diciendo que los proletarios se van a convertir en burgueses, estamos diciendo que la calidad de vida del trabajador promedio aumenta a tal grado que ya no tiene en su interés la lucha de clases, ¿no? Cuando la lucha de clases, o más bien las relaciones de producción capitalista, no siempre redundan en el mejoramiento de las condiciones de la clase, ¿no? Depende mucho de la circunstancia histórica de la sociedad en la cual se está dando, que puede ser más bien regresiva en vez de progresiva, Ujú. y de la inserción de esa sociedad en el marco de un mercado global, que Sí. también determina la forma en que están en dependencia frente a otros capitales nacionales, etcétera, etcétera, pero que así como en una sociedad en específico puede verse una mejoría en las condiciones de vida, esa mejoría en las condiciones de vida puede estar predicada sobre el empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora en el resto del mundo. Y con eso quiero decir que también hay un sesgo pues, eurocéntrico en todo esto, ¿no? Ya. A mí me parecería que Sí. un vistazo a cómo se articula el sistema mundo del capital prevendría de esta clase de errores. Sí. Sí, sí. Pero fíjate que, por ejemplo, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, que yo siempre hablo de ellos, pero ellos mantienen también esta interpretación, incluso para el caso de Latinoamérica, ¿no? Porque ellos, uno de los argumentos, el argumento populista de ellos, en su versión
de la Clau y de Moove es que este excedente, y ellos sí utilizan así tal cual la teoría del excedente, este excedente se ha creado y lo que ha desmentido la teoría marxista es que de hecho ese excedente no se ha socializado, pero sí se han creado clases medias, es decir, ha habido movilidad social ascendente que crea nuevos conflictos sociales que ya no tienen que ver con la relación de clase o que hacen de la relación de clase o del antagonismo entre clases no el problema social masivo, pues, ¿no? No sería un problema para todos, sería para los que sigan haciendo trabajos, para los empleados productivamente en estos términos de Ganil, ¿no? Entonces, a lo que voy es que incluso la teoría del socialismo que suscriben el Moore y Laclau está inserta completamente en este esquema de explicación, ¿no? De que se ha creado el excedente y de que la evidencia en el fracaso de la teoría marxista en su predicción es que ese excedente no se socializó, ¿no? Sino que y en cambio las clases se ascendieron, se volvieron clases medias y se crearon otros nuevos conflictos que ya no tienen nada que ver con el paradigma o el esquema de explicación o el escenario que tenía Marx enfrente, ¿no? Entonces, pero yo creo que esto es, no sé de dónde sale, o sea, Ganil parece ser una de las fuentes, yo no sé cuál sea la fuente originaria de este esquema de explicación, pero me gusta mucho que en Ganil se ve directamente en la letra cuál es el planteamiento como básico, ¿no? Y que Marx además lo deconstruye de forma muy exhaustiva y permite entonces marcar una diferencia, pues, ¿no? Teórica al respecto. Bueno, aquí una pregunta que quedaría ya en lo último que mencionas acerca, por ejemplo, de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, es entonces, ¿existe una distinción relevante entre lo que sería el interés de la clase trabajadora en sus luchas históricas del proletariado por la jornada laboral, el salario, etcétera, etcétera, y estos nuevos intereses? A, a mi entender, si fuéramos a distanciarnos de esta posición ganeliana, eso nos obligaría a repensar estos nuevos intereses como también reivindicaciones de la clase trabajadora, ¿no? Yo he pensado, esto es como a tono personal, al respecto de estas cuestiones que hemos Uh -huh. discutido de la lucha cultural y estos debates de la teoría de la lucha cultural, que a final de cuentas las luchas por la reivindicación de derechos en el marco de una democracia burguesa, liberal, etcétera, etcétera, también son una lucha histórica del proletariado, ¿no? Tal vez cuando lo hacen provisionalmente dentro de una serie de relaciones de producción capitalista, parezca que se está postergando la lucha de clases, pero la lucha de clases también se expresa como la construcción de un derecho positivo que supere al derecho existente actual Uh -huh. burgués, ¿no? Que lo supere en la medida en que se plantee realizar ese reto que en el derecho burgués siempre es postergado, ¿no? La realización de su universalidad y del reconocimiento de las diferencias en esa universalidad para la garantía de derechos Uh -huh. humanos, ¿no? Que en el capitalismo es imposible, pero que eso no deja de que sea necesario que esas luchas se expresen, ¿no? Claro. Uh Pero -huh. seguirían siendo luchas que a mi entender serían luchas de la clase, ¿no? Este, ahí mi pregunta sería para ti, Jean, ¿tú qué opinas respecto a la relación de estas dos cosas? Bueno, en relación con lo que dicen Chantal Mouffe y la Clau, el principal problema que yo le veo no es tanto en el hecho de que identifiquen una diversidad de luchas, además de las luchas en torno al plus trabajo y al plus valor, vamos a ponerlo así, ¿no? Eso no le veo mayor conflicto, porque las hay, pues, ¿no? O sea, esas luchas hay otros conflictos, etcétera. Y que, claro, el problema más bien es que ellos no piensan que los intereses proletarios sean masivos. Ese es el problema. Entonces, simplemente son como de un sector de trabajadores de cuello azul, ¿no? Que luchan por mejoras salariales, etcétera, y que tendencialmente tienden a ser medio corporativistas y en ese sentido incluso a ser medio conservadores o hasta reaccionarios en relación con los nuevos movimientos sociales, ¿no? Y eso a lo mejor
tienen instancias históricas, empíricas, donde puede verificarse que a lo mejor tienen razón en eso, ¿no? El problema más bien es que el problema en concreto con ese argumento de ellos es que ellos desestiman el interés de clase como un interés masivo. Y entonces ahí sí el problema es que muchas de las satisfacciones para las demandas de los nuevos movimientos sociales, ¿no? Como se les denomina, tienen que ver con el hecho de que son clases asalariadas, pues, ¿no? O sea, los medios de su satisfacción de esas demandas están atravesados por el hecho de que son clase asalariada. Y entonces ahí sí ya se mete, aunque no sean idénticos, aunque uno no se subordina al otro, pues necesariamente tiene que coordinarse con esa situación, pues, ¿no? Y entonces el hecho de que la Clau y Move desestimen en la posición de clase como una posición masiva, es lo que creo que mete mucho ruido en cómo se concretan y especifican las demandas propiamente dichas, pues, ¿no? Más allá de que, por supuesto, que hay diversidad de demandas y una cosa no tendría por qué reducirse a otra, ni una cosa condicionarse a la otra, pues, ¿no? En eso no tengo problema. En el argumento de MUF, en ese pluralismo de luchas políticas, no tengo ningún problema. El único problema en realidad es, para mí, es ese de que desestiman que el interés de clase sea masivo y no dan mayor argumento más que el hecho este de la movilidad social ascendente. Ese es todo el punto, ¿no? De que se sirven de este esquema de argumentación de Ganil, ¿no? Como dije hace rato, sería históricamente contingente a un periodo de la economía muy particular, ¿no? Ujú, Sería lo que están diagnosticando de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau cuando escribieron lo que hayan escrito al respecto, pero que en la actualidad las tendencias en el desarrollo del trabajo, por ejemplo, si vemos antropología del trabajo, si vemos sociología del trabajo, si vemos las condiciones, por ejemplo, citando este informe de la OCDE, es que vemos una tendencia pues contraria, ¿no? ujú, Que lo que se aprecia al momento no es esta desentendimiento de las preocupaciones de clase, sino que las preocupaciones de clase se vuelven un asunto cada vez más importante mientras las condiciones de la economía se van deteriorando. ujú, este, También la idea de que, bueno, a final de cuentas estamos viviendo un proceso de larga recesión que viene siendo arrastrado desde 2008, que ha tenido momentos de intensificación, que ha tenido momentos de aminorarse, y eso en diferentes países durante diferentes periodos, ¿no? Pero siempre cuando la situación en un país va para mal, va para peor, regresan, y lo hemos visto en diferentes movimientos a lo largo de los últimos 20 años, las reivindicaciones de clase como parte de una inquietud que, como dices, tiene que articularse con otras reivindicaciones, pero que sigue ahí, ¿no? ¿De dónde sacarían que no hay una ujú. masificación de las reivindicaciones de clase cuando las vemos todo el tiempo en todos los movimientos en todo el mundo, ¿no? Y la hemos visto progresivamente más en los últimos Ujú. 10 años, tal vez, ¿no? Sí, incluso Chantal Mouffe en su último libro, estoy casi seguro que es su último libro, uno del 2017, creo que se llama El Momento Populista. Lo leí hace como 3 4 años, entonces no me acuerdo exactamente los detalles. Eh, Abiertamente desestima las luchas obreras por anacrónicas, ¿no? Y yo creo que ahí sí ya se le perdió mucho el diagnóstico. Todavía medio podría entender cuando escribieron su libro con la Clau, ¿cómo se llamaba? Socialismo, estrategia socialismo, socialista. Estrategia socialista y lucha de clase, ¿no? No, lucha de clases no. No, no. Algo así de estrategia socialista, no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí. No, justo lucha de clases, no. Sí, sí, sí. Bueno, en este último libro del momento populista, cuando yo creo que, como tú bien dices, parecería que los intereses de clase están por lo menos expresándose cada vez más, ¿no? Ahí ella los desestima todavía más de lo que lo hizo en el momento populista, que digan en estrategia socialista. Entonces, bueno, pero en fin, yo creo que su mal diagnóstico de ellos dos tiene que ver con esta teoría eh, desarrollista, bueno, no, progresista más bien, del desarrollo de las fuerzas productivas, en el sentido de que ese desarrollo técnicamente arroja un excedente, ese excedente permite movilidad social y esa movilidad social se traduce en la formación de las famosas clases medias, ¿no? Y creo que aquí Ganil expresa bastante bien el fundamento pues, de esta explicación y creo que también Marx
de alguna forma, muy nítidamente permite diferenciar la teoría marxista respecto a esta explicación. Aquí tengo una cita de Ganil, a ver si la podemos leer. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, Dice, es una cita de Ganil. Dice, mientras la división del trabajo no se introduce en todas las ramas del trabajo, mientras no se elevan a la altura de la perfección todas las clases de la población laboriosa encargada de trabajar duramente, la invención y el empleo de máquinas en algunas industrias trae consigo solamente el desplazamiento de los capitales y obreros que las máquinas dejan libres a otras ramas de trabajo en que puede emplearse con mayor rendimiento. Pero cuando todas las ramas del trabajo cuentan ya con los capitales y los obreros que necesitan, es evidente que todo progreso ulterior, toda nueva máquina no, estoy leyendo mal. Toda nueva máquina que viene a aliviar el trabajo reducirá necesariamente la población trabajadora. Y como su reducción no hace que disminuya la producción, la parte que queda disponible, este es el punto importante, ¿no?, representará o bien un incremento de la ganancia del capital o bien un incremento de la renta de la tierra. De ahí que la consecuencia natural y necesaria de la maquinaria sea la reducción de la población en las clases asalariadas que viven del producto bruto y el aumento de la población en aquellas clases que viven del producto neto. Ahí está la tesis pues, del ascenso social en función del incremento del excedente o del producto neto, ¿no? El desplazamiento de la composición de la población de un país, consecuencia necesaria de los progresos de la industria, es la verdadera causa de la prosperidad, del poder y la civilización de los pueblos modernos. A medida que esa es la promesa civilizatoria de la que después Adorno se jala las greñas y dice que por qué eso no sucedió. O sea, se supone que esa era la promesa, ¿por qué no sucedió?, ¿no? Es como el reverso dialéctico, no, más bien el reverso anímico de este entusiasmo es la posición de la escuela de Frankfurt. A medida que disminuyen en número las clases bajas de la sociedad necesita inquietarse menos por los peligros con que constantemente la amenazan la penuria, la ignorancia, la credulidad y la superstición de estas desventuradas clases. A medida que crecen las clases altas, el Estado dispone de mayor cantidad de súbditos, es más fuerte y más poderoso, y se extienden en toda la población las luces, la razón y la civilización. bello, qué hermoso. No, un sueño. Pero sí encapsula, como dices, perfectamente esta idea brillante del progresismo capitalista y que está siempre ligado a la tecnología, ¿no? Como decimos, siempre que hay un nuevo momento tecnológico, regresa. Ujú. Perdón, creo que te perdí por los últimos 2 segundos. Sí, creo que ya estoy de regreso. Ujú. Pero como decía, que siempre como que regresa esta idea cuando hay nuevas promesas tecnológicas, porque la tecnología siempre se nos presenta de esta forma y nos vuelven a intentar vender ese mismo argumento una y otra vez, de que no solamente las personas desplazadas por la tecnología van a encontrar trabajo en otras ramas de otra Ujú. industria, como si fueran líquidos perfectos, sin fricción, sino que también eso es para mejor. La pérdida de esos trabajos va a hacer que toda la sociedad en su conjunto mejore, ¿no? Ahí no hay como una granulosidad que nos permita distinguir los efectos reales Ujú. económico-políticos del desempleo, de la movilidad social, ni nada de estas cosas de las que hablamos, ¿no? Se postula como Ujú. una necesidad conceptual y se le hace pasar como la necesidad material efectiva, ¿no? Sí, claro. A mí lo que me llama la atención es justamente aquí, Ganil expresa todo este entusiasmo ilustrado, civilizatorio, que es objeto de crítica de todo, del todo o más bien que toda la posmodernidad es objeto de crítica, ¿no? Eh, lo que yo creo que desde una posición marxista podríamos decirle incluso a los pesimistas de la escuela de Frankfurt es porque creyeron que esa era la tendencia en principio. O sea, porque creyeron que esa era la promesa cuando ya hay diagnósticos previos, incluso desde el mismo Ricardo. Ricardo es más realista. Adam Smith es más realista que esto. O sea, Ganil se ve inmediatamente que eso es más un demagogo. Eh, pero ya existiendo bases desde la misma ilustración que no comparten este optimismo burdo, pues, ¿no?
y que tienen que, y ya no digamos Marx, pues, ¿no? Sino que Hegel, Ricardo, Adam Smith, ya no tienen esta creencia ingenua en un progreso así como tan automático, ¿no? Porque la crítica de la ilustración creyó en principio que esa era la promesa de la ilustración, es la promesa demagógica de ciertos autores, pues, ¿no? Y de autores que, por cierto, Marx tacha de vulgarizadores de la teoría de Smith, ¿no? O sea, tampoco es como que sean los más prominentes Y que ejemplares de más la se gusta. ilustración. Y que al final de cuentas es como que lo que más duele, ¿no? Al final de cuentas estamos hablando de vulgarizadores de la teoría, ni siquiera estamos diciendo que sean originales o que sean, que además en otro respecto hayan proporcionado avances a la Ujú. comprensión científica de la realidad socioeconómica, sino que son simples vulgarizadores, están llevando la versión más de sentido común en el peor de los sentidos, que se puede Ujú. decir algo así, respecto al funcionamiento de la maquinaria dentro del capital, ¿no? Y además se sorprenden porque sea así. Ok, tenemos que hablar de cómo se está leyendo el capital entonces, ¿no? O sea, Tenemos que ¿en qué hablar términos se está leyendo lo seriamente. que está escrito ahí? Sí, Sí, quiero ver exactamente. al CEO Entonces, de la escuela de Frankfurt. sí. No, y también muchas de las cosas que se le critican al marxismo es haber compartido este supuesto entusiasmo. Y uno no lo ve, pues, o sea, en fin. Voy a terminar con Ganil y yo creo que para la siguiente ocasión terminamos con Ricardo. Retomamos a Ricardo, mejor dicho. Ricardo, a juicio de Marx e incluso por lo que cita Marx, es muchísimo más inteligente, muchísimo más crítico y hasta cínico en muchos respectos, ¿no? Pero bueno, el argumento de Ganil es este, ¿no? Entonces, lo que constituye la riqueza y el desarrollo de una nación, ¿no? Es el incremento del producto neto que permite la movilidad, etcétera, todo lo que ya explicamos. Pero, y aquí es donde viene la trampa demagógica y donde creo que Ganil se revela, pues, ¿no? En contra de su voluntad como un demagogo, es que toda esta explicación es la que viene a justificar la baja de los salarios. Porque claro, si uno dice se reduce la masa de trabajadores y se incrementa la masa de trabajadores improductivos, los salarios, la suma de salarios debe reducirse, ¿no? Pero eso es ambiguo lo que está diciendo Ganil, porque entonces lo que está sugiriendo en términos prácticos es que debería de reducirse el salario de la clase trabajadora. Entonces voy a poner la cita, permítame tantito. Ahí está. Dice, cuanto mayores sean los salarios, menor será el ingreso de la sociedad. ¿Por qué? Porque el ingreso de la sociedad es el producto neto. La sociedad descansa sobre los trabajadores, pero ellos no figuran en la sociedad. Es una aclaración de Marx, ¿no? Y todo, vuelve Ganil, y todo el arte de los gobiernos debe consistir en hacer que disminuya el volumen de los salarios. Ahí ya sacó todo el cobre, ¿no? Una misión digna del siglo de las luces en que vivimos, ¿no? Y podemos aplaudir otra vez. Es tan claramente propagandístico. Es como cuando cita a Senior en el Capital, en el tomo O uno. Aure, Es Aure Churi. Aoyur, todos esos güeyes son ese nivel de incapacidad, o sea, de pedirte que no pienses más, Ujú. ¿no? Sí es como obviamente una ofensiva ideológica en la lucha de clases, de la burguesía en contra del proletariado, para beneficiar sus Ujú. intereses y ofender los intereses de la clase de los trabajadores. No hay otra forma de verlo. Sí, sí, sí. Sí, en última instancia lo que está recomendando es la baja de los salarios, porque eso redunda en el incremento para él, según este esquema, en el incremento del producto neto, que es la ganancia y la renta, pues, ¿no? Entonces, pero toda la justificación, la apologética del capital es en esta promesa del ascenso social, de la conversión en clases medias. Y es una explicación que por alguna razón el posmarxismo le atribuyó como creencia al propio marxismo. Como si, o sea, como si la teoría del plusvalor defendiera pues que el interés de clase es evitar que ese excedente se lo apropien las clases capitalistas y más bien redistribuirlo
y hacerlo efectivamente social, ¿no? En lugar de esta argucia demagógica. Pero el Sí, marco teórico sería compartido. El marco teórico sería compartido. Y entonces ahí donde uno... eh, por eso es importante leer estas páginas, porque Marx muy abiertamente se distancia de esta teoría, ¿no? Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Vamos a volver sobre Ricardo, que insisto, creo que como teórico, como científico, incluso a los ojos de Marx, tiene muchísimo más estatus, ¿no? Y eso no impide que sea más cínico. Pues, pero justamente por eso él no oculta, no dora la píldora de la clase trabajadora, mientras dice que no importa, porque incluso hay una parte de Marx que cita, que parafrasea, perdón, a Ricardo, donde dice que para Ricardo es una desgracia ser trabajador productivo, ¿no? sí, Y yo creo para Marx también. sí, Entonces, bueno, completamente. pero bueno, no quisiera terminar sin señalar que también esto a mí, ¿no? En particular, me ha ayudado a darme cuenta que Marx tampoco tiene una noción como una valoración muy positiva, ¿no? De lo que es ser trabajador productivo. O sea, no la ve con la ternura como dice de Smith, ¿no? O sea, no se trata de ese tipo de valoración, ¿no? Que sea productivo o improductivo no tiene que ver con una discusión otra vez con qué es mejor, qué sería mejor, etcétera. No hay una valoración de ese tipo. Incluso en términos de relaciones de clase, los trabajadores productivos son la clase explotada, pues, ¿no? Entonces, no hay ninguna eh, valoración moralmente positiva si es porque no se quiere que haya clases explotadas, pues, ¿no? Entonces, bueno, yo Al final termino de con eso. cuentas, Ujú. como dices, en última instancia, los objetivos del socialismo, los objetivos del marxismo, del comunismo, cualquiera de estas corrientes, es el fin de las clases en general, en el caso del capitalismo, digo, del marxismo, o por lo menos del proletariado, en diferentes versiones del socialismo, ¿no? Entonces, ya de entrada, históricamente esta tradición ha tenido una visión negativa de lo que significa ser un proletariado. ¿Por qué se organizarían personas de todo el mundo para acabar con su propia condición de clase si no supieran ellos también, como Ujú. sabe Marx muy bien en este texto, que ser un trabajador productivo, ser un proletariado, no es para nada bueno? Tenemos Ujú. que abandonar esa forma social Claro. y hay que Ujú. buscar una nueva forma de relacionarnos con el mundo que nos rodea, con la naturaleza y con los demás. Claro. Pues ahí está. El próximo, la próxima semana nos vemos. Vamos a hablar de tecnofeudalismo. Ya, Sí, con Yanis Yanis Varoufakis. Varoufakis, hablando de la renta, a Sí, juicio de, a juicio de Varoufakis ya no existe el capital, ya no, bueno, por lo menos como forma predominante de sí. poder económico. Ya nos encontramos en otra etapa económica que no tiene que ver ya con el capitalismo. Y bueno, pues vamos a ver de qué nos está hablando Varoufakis la próxima semana. Y bueno, yo me despido. Giancarlo Peralta, nos vemos el próximo martes, lunes, no sé qué. Y bueno, Pablo. Pues también muchísimas gracias, Yankel. Gracias por estar en los controles. Gracias a todas las personas que nos escuchen. Y antes de irnos, ya para terminar, recordarles darle like, compartir, comentar, todo este tipo de cosas. No lo dijimos al comienzo, se nos olvidó, pero ahora lo decimos al final. Háganlo, compártanlo. Y pues síganos aquí en Parelio, un podcast de economía política y crítica de la economía política, para más discusiones sobre estos y otros temas. Bueno, prometo el próximo episodio de Teorías de la Plusvalía. Voy a traer las citas de Adorno y de Chantal Mouffe Sí, para amarrar más mi argumento, ¿vale? A que no sí, creas los que esté loquito. recibos, saca los recibos. Sale, pues. Bueno, nos vemos. Ah, va, cuídense.